Cada día, la humanidad despierta con la esperanza de que todos sus vacíos sean llenos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de llenar un corazón vacío. Y sin saber, buscamos en personas y lugares equivocados, encontrando decepción y engaño, ignorando al único ser que tiene la capacidad de llenarlo todo, Jesús. Jesús lo llena todo. Nada me faltará si estás conmigo, Dios. Tengo la convicción que no me soltará. Estoy confiando en ti, en tu verdad. Caminaré siempre. Voy cantándote, diciéndote que eres mi todo y mi vida sin ti no es nada. Lo recuerdo todas las mañanas, te ofrendo el corazón. Mi vida es tuya, canto aleluya. Mi corazón se regocija en tu presencia. Canto aleluya, mi vida es tuya. Mi corazón se regocija en tu presencia. Una tragedia sin ti y no importa la razón. Creo en lo que puedes hacer, el débil soy yo, tú tienes poder. Mi vida es tuya, canto aleluya. Mi corazón se regocija en tu presencia. Canto aleluya, mi vida es tuya. Mi corazón se regocija en tu presencia. Prometiste que te quedarías todo el tiempo. Te creo, te vivo, te siento. Si te he fallado, yo lo siento. Haces todo lo posible para que me enamore. Has quitado de mi mente todos los temores. En tu mano nada pasa. Prometiste que te quedarías todo el tiempo. Te creo, te vivo, te siento. Si te he fallado, yo lo siento. Haces todo lo posible para que me enamore. Has quitado de mi mente todos los temores. En tu mano nada pasa. Mi vida es tuya, canto aleluya. Mi corazón se regocija en tu presencia. Dios me los bendiga y Dios me los continúe bendiciendo. De nuevo en su programa Jesús lo llena todo. Y hoy tenemos un tema maravilloso y es Decídete por Dios. Y vamos a la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y vamos a ir a Romanos 8 y lo vamos a leer del 1 al 8. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Lo vamos a leer. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso no quiere decir solamente que si yo recibo al Señor Jesús en mi corazón y sigo andando como en la carne, eso me basta. Solamente recibir al Señor Jesús me basta para ser salvo. No, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. ¿Esto qué quiere decir? Que sin ninguna condenación hay para los que realmente estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Pero eso, las personas solo piensan que porque reciben a Cristo en su corazón, ya están salvos y no tienen nada más que hacer. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que andar como Cristo anduvo. Hablar como Cristo habla y hacer las cosas que el Señor Jesucristo hizo en la tierra para que Cristo viva en nosotros y more en nosotros. Porque una cosa es decir, Cristo está conmigo, pero otra cosa es decir, yo tengo a Cristo en mi corazón, en mi vida. Eso es otra cosa. Por eso la palabra, decídate por el Señor, porque a veces no estamos decididos. Solamente nos quedamos en aceptar al Señor Jesús y ya no más. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Vamos a leer aquí el 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos decir que tenemos a Cristo en nuestro corazón y estar y andar en el pecado. Y muchos andan en el pecado pensando que Cristo está con él y que Cristo está en él, cuando dice la palabra del Señor que no es así, que no es así. Por eso muchos dicen, no, es que yo ya recibí a Cristo y no hay condenación para mí, pero yo puedo hacer lo que yo quiera y andar como quiera y tener una mente carnal y hacer lo que yo quiera, porque como yo ya recibí al Señor Jesucristo en mi corazón, entonces Él ya me libró del pecado. Pero eso no es así. Una cosa es aceptar al Señor, que Él es nuestro Salvador, y decirle al Señor, Señor, desde hoy yo acepto que tú eres mi Señor, pero eso no quiere decir que yo ande como quiera, no. Quiere decir que yo voy a hacer que tú vivas en mí, porque yo voy a cumplir la palabra de Dios y me voy a apartar del pecado y de todo lo que el diablo me ofrece y de todo lo que el mundo me ofrece. Porque es que el Señor, ¿qué dice? El Señor nos dijo a nosotros, ustedes no son del mundo. Están en el mundo, pero no pertenecen al mundo, que es lo que no hemos entendido. ¿Y qué dice el 3? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos dio muestras de que aún cuando él siendo un hombre como usted y como yo, ¿sí? Con esta carnalidad, esta mente carnal, el Señor no pecó, sino que vino a hacer la voluntad de nuestro Padre. Él no se contaminó con el mundo. Él no hizo pecado. Él vino solamente a obedecer la palabra de Dios y hacer lo que Dios le mandó hacer.
Entonces dice acá el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el Señor vino a cambiarnos esa mentalidad carnal y a despegarnos de este mundo y de todo el pecado y la porquería que el mundo ofrece, para que nosotros seamos nuevas criaturas y tengamos la mente de Cristo y vivamos en el Espíritu, así como el Señor vivió en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Hacer la voluntad de mi Padre. Eso es. Y dice el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué dice la palabra? Que los que tienen mente carnal, pues se pegan a este mundo y hacen las cosas de este mundo. Y no agradan a Dios. Y no le agradan a Dios. Por eso vamos a ir allí a Primera de Juan. A Primera de Juan 2:15 y vamos a leer hasta el 17. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Porque es que tenemos nosotros que tener la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón y entender para qué fuimos llamados y quiénes son realmente los que obtienen la salvación. Que no solamente es hacer una oración de fe y ya, sino que tenemos que tener la mente de Cristo y lo que Cristo hizo y vino a hacer, a rechazar todo lo que el enemigo le ofreció y todo lo que el mundo ofrece, lo rechazó el Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor en Primera de Juan 2:15 y lo leemos hasta el 17? Dice, no améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estamos equivocados. Estamos equivocados. Por eso dice la palabra del Señor que muchos serán los llamados y muchos serán los que una vez hicieron la oración de fe. Aceptaron al Señor, pero no quisieron vivir como Él vivió. Entonces no van a ser salvos, porque es que no solamente es hacer una oración de fe, es vivir lo que el Señor vivió. Y mire lo que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué es el mundo? El mundo son las diversiones, todo lo que ofrece el diablo, todas las atracciones, porque no solamente es el pecado, no solamente la fornicación, el adulterio, la mentira, la avaricia, la hipocresía, el odio, el rencor, el chisme, no solamente es eso, es poner la mirada en las cosas del mundo, deleitarse con lo que el mundo ofrece. ¿Cuántos dicen ser cristianos y ven novelas y ven películas mundanas y se deleitan en eso y dicen, eso no es malo, eso es normal, todo el mundo lo hace? Pues claro, porque no es que el mundo es el que lo hace, pero para nosotros no puede ser normal, ni para nosotros debe ser malo, porque todo lo que le quita la gloria a Dios es pecado. Y dice la palabra del Señor, sigamos leyendo. Y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mire lo que está diciendo. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es el mundo? Los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? No, yo soy cristiano, pero es que ir al cine no es pecado. Contaminarse, darle de comer a estos ojitos y mirar con deseos a la gente, a los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres, eso no es pecado. Es que nosotros, y mirar las cosas del mundo, si los deleites, porque ¿qué vemos en todo lo que hay en el mundo? Nada bueno, nada bueno. La gente del mundo cogió todo, ¿para qué? Para corromperlo. Y por eso el Señor dice, no deseen las cosas que están en el mundo y no hagan las cosas del mundo, ni las costumbres del mundo,
porque el amor del Padre no está en esa persona. Si nosotros realmente no tenemos unos ojos santos, unos oídos santos, una mente santa, Cristo no está ahí. Porque Él no puede morar en un vaso sucio, en un vaso de deshonra. Nosotros tenemos que respirar Cristo, mirar Cristo, oír Cristo, andar Cristo, como el Señor anduvo, tener la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, tener la mirada en el autor y consumador de la fe. Y si yo pongo mi mirada en el autor y consumador de la fe, el mundo para nada aprovecha, como decía Pablo. Esto para nada aprovecha, porque lo que hace es apartarnos realmente de Dios, y estamos engañados si creemos que Dios está con nosotros cuando Él dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. No está en nosotros. O sea que Dios no está con nosotros. Cristo no está con nosotros. Y dice acá el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Todo lo malo, todo lo que no conviene. Y dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Qué estamos viendo? La vanagloria de la vida, los placeres de la vida, las cosas, todo lo que nos hace pegarnos a este mundo. ¿Qué es? Tener y seguir teniendo, cuando hay que tener cuidado que la avaricia no esté en nosotros. Muchas personas dicen: no, es que Dios me bendice y Dios me da, ay, Dios esto y Dios eso, ensanchémonos a coger y hacer y a trabajar para tener el mejor carro, la mejor casa, y esto, las mejores universidades. Pero ¿eso a qué nos lleva? La avaricia, a la avaricia. Si usted y yo nos damos cuenta de la vida que el Señor Jesús llevó, aunque era el dueño de todo, Él no se pegó a esto, ni tampoco nos dio ese ejemplo. No nos dio ese ejemplo. Pero hoy en día, ¿qué? Está llenando la gente de avaricia. Es que quiero tener, no basta con una casa, ya quieren tener 5. No basta con un carro, ya quieren tener 4. No basta con nada, ya quieren tener y tener. No hay avaricia, no hay avaricia. Y dice acá el 17, pero el mundo pasa. Escucha lo que dice la palabra. El mundo va a pasar, el mundo se va a acabar, todo esto se va a terminar. Y dice, y sus deseos, y también con los deseos. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a ir allá a Mateo 4:1, y lo vamos a leer hasta el 10. ¿Cuál fue el ejemplo que el Señor nos dejó? Nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Mateo 4:1, y lo vamos a leer hasta el 10. Y dice la palabra del Señor: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, o sea que él sabía que él era el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta el Señor, ¿qué hizo el Señor? Porque el diablo nos tienta no solo en todo, en la comida, en todo nos tienta. Y aquí tentó al Señor porque como sabía que tenía hambre, claro, él aprovechó, diría, este tiene hambre y por hambre hace lo que sea para saciar su hambre, que eso es lo que está haciendo la gente. Quieren saciar su apetito, su vanagloria, su avaricia, quieren saciar todo, ¿cierto? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y el diablo estaba ahí para darle hasta que se sacie.
Y dice acá, él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios no se dejó tentar. Él dijo, no, Señor, así me muera de hambre, pero yo hago la voluntad de mi Padre y usted no me va a venir aquí a engañar. Y dice acá, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Tremendo. ¿Qué le dijo? Ay, haga lo que quiera, si es que usted tiene un Dios que lo puede salvar. Eso es lo que está engañando el diablo. Ay, mire, eso no es pecado. Si es que el Señor está con usted y él te va a guardar y Él sabe que usted es carne y Él sabe. No, eso es mentira. Eso es mentira. Ese es el engaño del diablo, que está engañando a la gente. Ay, échate. ¿Qué quiere decir? Haga lo que quiera. El Señor te perdona. Él está con usted. Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Pero hay de aquel, el consejero no es el que pierde, sino el que se deja creer. ¿Y qué dice? Y dice acá, Jesús le dijo, escrito está, dice, escrito está también, no tentarás al Señor, ¿qué? Tu Dios. El que le quiso decir el Señor, no se equivoque, no se equivoque, que yo soy Dios y no me dejo tentar por usted. Porque yo te conozco, Satanás. Yo te conozco, que eres un engañador, un mentiroso y que ha engañado a muchos, pero a mí no me va a engañar. Y mire lo que dice el 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué quiere decir? Que el diablo siempre tienta. No le importó tentar al Señor Jesús, al mismo Dios. No le importó. Y que dice que insistió a ver si lo podía hacer, ¿qué? ¿Caer? El diablo está para tentar. Pero por eso es necesario que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, Cristo vive en nosotros. Cristo está en nosotros. Y ahí es donde ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cuando Cristo está en nosotros y realmente nosotros estamos con Él porque somos uno con Él, el diablo no puede. Por eso decidámonos por el Señor. No juguemos, porque el diablo no juega. Porque aquí le mostró todos los reinos. ¿Qué quiere decir? Las diversiones, las cosas lindas aparentemente, los placeres de la vida. O sea, si no lo tentó por la comida, si no lo tentó también por las otras cosas, entonces yo lo voy a tentar por las diversiones. Que eso es lo que el diablo está haciendo. Y muchos han caído en ese engaño. Por eso el Señor dice, decídate. Y al decidirnos por Dios quiere decir, así como el Señor, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servir. O sea que si nosotros nos pegamos a este mundo, no estamos adorando a Dios. Y no le estamos sirviendo a Dios de todo corazón. Porque no podemos servir a dos señores. No podemos, ni a Dios ni a la riqueza, ni a Dios ni al mundo, o porque amaremos al uno y aborreceremos al otro. Pero si hay una mente carnal, ¿sí? Entonces lo carnal no discierne lo espiritual. Entonces, muchos creerán que están bien y que Cristo y Dios está con nosotros si no hacemos realmente, porque el estar con Cristo es aborrecer el pecado y las cosas que nos ofrecen. Aquí el diablo le ofreció a Dios, a Jesús, todos los reinos
todas las cosas, todo le ofreció. Pero el Señor sabía que tenía que agradar a Dios. Sabía que tenía que agradar a Dios y darle la honra y la gloria a Dios. Por eso nosotros no podemos dejarnos engañar por el enemigo, por las ilusiones del mundo, por las cosas del mundo. Tenemos que ir a la palabra, realmente comer palabra, realmente vivir como Cristo vivió, estar en los negocios de nuestro Padre como el Señor Jesús lo dijo. Cuando se quedó en el templo y la mamá le dijo, pero ¿por qué nos hace esto? ¿Por qué se quedó? Dijo, porque yo estoy en los negocios de mi Padre. A mí lo que me interesa es estar en los negocios de mi Padre. ¿Y cuáles son los negocios del Señor? Mire, la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios y dar la palabra tal y como está escrita. Tener sabiduría de Dios, llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios, para que el diablo no venga a tentar y caer. A muchos el tentador ha hecho caer en todo, en los placeres de la vida, aún en la comida. Solo comen y comen y comen y comen, trabajan solo para comer y comer, y están desayunando y están pensando en el almuerzo, están almorzando, están pensando en la comida. Y no ayunan por solo la comida. Cuando el Señor, ¿qué dice? Tenemos que estar, y ahorita que estamos en los últimos tiempos, tenemos que estar en la brecha. Decidámonos por el Señor y no nos dejemos engañar. Muchos están engañados, tienen mente carnal, solo piensan en las cosas del mundo, pero no en las del Señor, porque dice la palabra que aquel que realmente se mete con el Señor, busca de Dios y realmente entiende la palabra de Dios y se habla la palabra de Dios, dice, ese está loco, esos están locos, porque es que la mente carnal no puede discernir lo espiritual. Y el Señor que dice que tenemos que nacer de nuevo, y nacer de nuevo es cambiar nuestra mentalidad, salirnos del mundo y buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, no pegarnos a este mundo. Amén. Eso es lo que nos dice el Señor. Decidámonos realmente por el Señor. No podemos servir a dos señores y estamos perdiendo el tiempo, porque la venida del Señor viene ya. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a mi Padre lindo, precioso, por esta palabra. Padre, te damos gracias, Padre lindo. Gracias por esta palabra tan linda y tan especial que tú nos das. Señor, enséñanos, Señor. Padre lindo, que nosotros discernamos, que realmente, Señor, nosotros tengamos los pies sobre Cristo, la mente en Cristo, para que el diablo no venga a tentar y a hacernos caer. Y salirnos, Señor, y que nos saque, Señor, de tu voluntad, porque tú nos has hecho un llamado precioso para la salvación. Gracias, mi amado Señor. Padre, te damos la honra y la gloria y danos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los continúe bendiciendo grandemente. Hoy en día el ser humano solo piensa en cosas que lo satisfagan y que llenen solo sus expectativas sin importar el costo. Y por eso trabaja incansablemente, apegándose cada día más a este mundo, no queriendo pensar que tarde o temprano lo tiene que dejar todo y entrar a la eternidad, donde no puede llevar nada, porque no tendrá un reconocimiento por aquello que trabajó en vano.
la mejor noticia. Jesús nació para perdonar tus pecados y perdonar los míos. El texto sagrado dice en San Mateo capítulo 1, párrafo 20 y 21, que cuando el ángel le anuncia a José, esposo de María, que había concebido un niño, le dice así: José, va a nacer un niño y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? No porque él va a dividir la historia. Tampoco llamará su nombre Jesús porque va a llenar tus bolsillos y los míos de dinero. No, aunque lo pueda hacer. No llamará su nombre Jesús porque él va a sanar enfermedades y lo va a hacer bárbaro. No, él llamará su nombre Jesús porque salvará a su pueblo de su pecado. Lo primero que tenés que entender, querido amigo, es que sos pecador y yo también. Y el pecado nos ha alejado de Dios y estamos viviendo de esta manera. Lo segundo es que Jesús nació, vivió, murió y resucitó para perdonar nuestros pecados. En la cruz de Jesús están todas nuestras miserias. Y tercero, si hoy le pedís perdón, Él te perdona. Hacelo ahora mismo.